Rosario violenta. Es la guerra narco. Hoy Rosario está bajo fuego. Recorrimos Rosario con la intención de averiguar cómo es el fenómeno del narcotráfico, el narcomenudeo y la violencia que genera el negocio de la droga en esta ciudad santafesina. Yo hace 24 años que estoy en el Clemente Álvarez. Lo que cambió en los últimos años es la cantidad de impactos con la que ingresan los pacientes. Hemos notado en los últimos años un aumento en el número de cuerpos que ingresan al instituto por heridas de arma de fuego, con un disparo, con dos disparos, pero mayormente con muchos disparos de arma de fuego. De los 285 muertos que tenemos en Rosario en el año 2022, entre el 80 y el 90%, los muertos fueron a tiros. Otro récord trágico para la ciudad de Rosario. Rosario sigue sangrando. Las calles están inundadas de droga. El que habla, muere. Rosario cuadruplica la media nacional en homicidio. De los últimos 10 años prácticamente, porque ha bajado un poco en algunos periodos, pero se mantuvo, hay 22 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es 5 homicidios cada 100.000 habitantes. La provincia de Santa Fe es un enclave estratégico para las organizaciones criminales, pero por sobre todas las cosas Rosario, por las características geográficas, por el ambiente. Bueno, Rosario tiene un problema bastante complejo, vinculada a distintas variantes de lo que sería el narcotráfico. Creo que la violencia asociada a este fenómeno de la droga, de este mercado ilegal, tiene que ver fundamentalmente con la estructuración de un mercado minorista que fue creciendo exponencialmente. El principal consumo por el cual los chicos empiezan esta carrera de adicción es el crack, o llamado también Paco. Debido a la crisis que estamos padeciendo en nuestro país, los chicos se involucran con esta comercialización donde en pocas horas tienen muchísimo dinero. Y otras características que hay es que antes no pasaba que el narcomenudeo, las personas no consumían, o sea que comercializaban y seguían la rueda. Hoy los chicos se matan porque esa comercialización se la consumen y no pueden entregar lo redituado. El año pasado hubo, no recuerdo exactamente, pero algo así como 270, 280 homicidios, de los cuales muy probablemente más de la mitad de esos homicidios estén directamente relacionados con las organizaciones criminales que operan en el mercado del narcomenudeo. Por encima del 50% están relacionados con contexto de criminalidad previa. No solo venta de drogas, sin lugar a dudas más de la mitad de los hechos tienen algún contexto violento previo que termina siendo la génesis. Notamos que se triplicaron las extorsiones. A fin del año 2021 comenzó lo que nosotros denominamos la balacera extorsiva. O sea, la balacera al comerciante que venía siendo extorsionado para que pague una protección. ¿Protección de quién? De ellos mismos. El origen de estas extorsiones es en la cárcel. Los delincuentes presos tienen comunicación con el territorio y dan órdenes para ejecutar una extorsión, una amenaza o manejar alguna situación de compra-venta de droga. Las detenciones que nosotros realizamos, producto de investigaciones que son exitosas, no detienen el fenómeno. Eso es lo preocupante. Podemos llegar a debilitarnos mediante el encarcelamiento de personas en libertad que ayudan al preso a realizar la extorsión, pero estas detenciones no detienen el fenómeno. ¿Por qué? Porque no se detiene el ingreso de celulares a las unidades penitenciarias. Vos capaz que te pensás que yo no sé dónde vivís. Vos querés que yo vaya y te mande una foto a tu casa para que te veas que yo no te chamullo, boludo. Es complejo conseguir testigos, en ciertas causas, no en todas, pero en las causas que tienen un contexto de violencia previa, muchas veces los testigos que sabemos presenciaron el hecho tienen temor en contar lo que saben. Rosario más que duplicó la tasa de encierro en 8 años. Este es un dato alarmante, un dato además preocupante, porque si yo utilizo una fórmula polinómica, calculo el crecimiento demográfico
decir, de la población, en comparación con esta tasa de encierro, de acá a 50 años vamos a tener que meterlos presos en nuestras casas. ¿Cómo puede ser que a pesar de este nivel de encarcelamiento y de actividad de los fiscales y de los jueces rosarinos que han sido amenazados, baleados, etcétera, el problema subsista y vaya creciendo? Los pibes yéndose de Piñeiro, puros cohetes, los guachos le tiran afuera. Y ahí se fueron los pibes. El establecimiento penitenciario tiene un objetivo que tiene que servir, al menos teóricamente, para que esa persona transite la privación de libertad y luego logre, de algún modo, así lo dice la ley, reinsertarse en la sociedad. Pero después está toda la otra gran cantidad de personas que no están condenados, que todavía no hay una sentencia condenatoria que dice que son responsables y sin embargo están sometidas a medidas de coerción, y esa tasa de prisionización de personas aún no condenadas también ha aumentado exponencialmente en la provincia de Santa Fe, y esta es una de las críticas que se le hace al sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Solamente con justicia federal no vamos a solucionar la problemática. Solamente con encarcelar a todo el que vende droga, al que le da cobertura policial, del servicio penitenciario, de la política y la justicia, con encarcelar al que le lava el dinero, tampoco vamos a solucionar la problemática. Hay que hacerlo, sí, absolutamente necesario, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el que genera la violencia, el que genera el homicidio, y también porque cuando el crimen organizado se termina enraizando, echando raíces, se institucionaliza y va por más. Si solo hacemos eso, vamos a estar encarcelando eternamente a el que vende droga, al que distribuye, y no vamos a solucionar la problemática. Hemos tenido, lo digo porque es una situación muy triste, enterarnos que defendidos nuestros que estaban quizás por un hecho menor y que estaban con una causa abierta y que estaban con una medida de prisión preventiva o luego habían obtenido la libertad, y luego nos enteramos que una de esas víctimas o uno de esos 288 muertos han sido defendidos nuestros. La política en Santa Fe no asume la necesidad de discutir una urgente reforma policial. Tenemos un problema gravísimo, con esto yo no hago una imputación, como en cualquier organización hay personas honestas y personas que no lo son, pero tenemos un problema estructural que tiene que ver con una matriz policial que no solo es casi de la época de la colonia, sino que además en su operatividad concreta prácticamente no ha alcanzado ningún nivel de efectividad. Tenemos que tratar de abordar esta problemática del mercado de droga en varios sentidos. O sea, por un lado intentar reducirla, de que la gente consuma menos estupefacientes, que mínimo tener que tener 3 políticas públicas concretas de salud, de educación y de publicidad. Entre el 30 y el 40% de los ingresos del narco provienen de la venta de marihuana. Una manera también inteligente o distinta sería intentar golpear al narco, hacerlo menos poderoso, desfinanciándolo, sacándole los ingresos. Yo creo que es necesario hoy repensar cómo se para el Estado con el tema de la marihuana. No quiero decir que hay que legalizar la marihuana sin más. Hay que desalentar la cuestión del consumo de estupefacientes con educación en la escuela primaria y secundaria. Hay que establecer centros de rehabilitación de adictos. Hay que hacer publicidad en contra del consumo de drogas. Pero también hay que repensar qué se hace con la marihuana y hay que repensar cómo el Estado tiene que abordar esta problemática que no es suficiente con la justicia y con el derecho penal. Porque además tenemos una ingeniería institucional verdaderamente inexplicable. Rosario, que concentra el 62% de la delictuosidad de toda la provincia, tiene un esquema en la justicia federal que es una pirámide invertida. Han creado 3 tribunales de juicio oral. Cada tribunal de juicio oral tiene 3 jueces, o sea que tenemos 9 jueces para hacer juicio oral. Pero al juicio oral, para llegar al juicio oral, yo primero tengo que investigar. Claro. Y tengo que tratar de seleccionar qué casos llegan a juicio oral. Bueno, los que tienen que investigar, hoy hay solamente 3 cargos de fiscal. Me parece que hay que tratar de impulsar un cambio urgente de esta estructura que verdaderamente es inexplicable. Tenemos que llevar adelante una política muy fuerte de control de armas, neutralizar las comunicaciones que tenemos entre las cárceles y el territorio, y son 2 gestiones que estamos trabajando fuertemente y que este año seguramente vamos a llevar a buen puerto porque las gestiones están muy avanzadas. Yo creo que hoy es necesario romper la inercia de cómo el Estado aborda la problemática esta, fortalecer a la justicia sin duda, pero no solo quedarnos en eso, sino tratar de tener una mirada más amplia, entender
qué es lo que motiva toda esta disputa, entender qué es lo que motiva todos estos homicidios que hay en Rosario, que básicamente es un mercado ilícito de droga, una gran demanda de estupefacientes, ¿tá? Y que si nosotros no pensamos, como Estado, no pensamos en qué hacer con esa demanda, lo único que estamos haciendo es manteniendo las condiciones para que el narco siga siendo grande. ¿Por qué? Porque le estamos dando día a día millones de pesos producto de esa venta de droga. Hay barrios muy vulnerables, donde la vida cotidiana es muy difícil, donde los chicos están solos, donde no tienen dónde dormir, donde las casas no son como nosotros nos imaginamos, sino que son cuadrados, oscuros, y donde los chicos están totalmente sin ninguna contención. Y entonces en ese contexto no es tan difícil pensar que un amiguito, un nene más grande, le convida con sustancia y para probar, para ser grande, lo hacen así mismo como las armas. Hay niños con armas que portan armas. Estamos en uno de los barrios más lindos de Rosario. Lamentablemente a veces salimos solo en policiales, pero acá la vida fluye. Perdimos muchos jóvenes por derramamiento de sangre. Cada uno tiene que preguntarse qué quiere de la gente, qué quiere de su familia, qué quiere de sus hermanos, cuando se encaminan por un camino que no tiene futuro. Nosotros vivimos, convivimos, compartimos y ayudamos a las familias a crecer. Nuestra intención como iglesia, como operadores sociales, es cuidar de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, cuidar de la vida. Recibir la vida como viene y poder tener toda la fe y toda la voluntad para poder transformar este dolor que las familias sentimos, las familias de toda nuestra Argentina, para poder dar una cuota de esperanza, porque sí podemos llegar a una buena calidad de vida para nuestros hijos y para nuestras familias.